palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder de su Espíritu Santo. Diga conmigo. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Una vez más. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, oh Dios. Tu palabra es vida, Señor. Nos transforma, Padre. Nos confronta, Señor. Nos levanta, nos restaura, nos redarguye, Padre. Gracias te damos por ella, Señor. Porque es ella la que trae cambios a la vida del hombre, Señor. Es ella la que confronta al hombre, Padre celestial, de su mal proceder, Señor. A través de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias te damos, Señor. Habla nuestra vida. Habla, Padre celestial, a nuestro corazón. Que podamos escucharla, retenerla y ponerla por obra para nuestro bien. En el nombre que es sobre todo nombre hemos orado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Su presencia hará la diferencia en la vida de los hijos de Dios. ¿Cuánto lo cree? Este lugar, hermano, sin la presencia del Espíritu Santo de Dios, únicamente es un edificio más, ¿saben? Con sillas, con guitarras, con instrumentos, únicamente es un edificio más. Sin la presencia de Dios no estuviese en este lugar. Alabado sea el nombre de Dios. Es la presencia de Dios, hermano, en la vida del cristiano. Es la presencia de Dios en la vida del Hijo, hermano, de Dios. Valga la redundancia, la que hace la diferencia en nuestro caminar. Amén. Si no hay presencia en un lugar, si no hay presencia en tu familia, si no hay presencia de Dios en tu casa, en tus hijos, hermano, en tu trabajo, en la comunidad donde vives, hermano, probablemente estés cayendo en un estancamiento espiritual, probablemente no tengas, hermano, sentido de vida, probablemente estés, hermano, pasando dificultades que tarde o temprano traerán consecuencias lamentables a tu vida, ya que la presencia de Dios es lo más importante que el ser humano tiene y que Dios le ha dado a la iglesia, amén. Porque el Espíritu Santo de Dios ha sido dado a la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 6, que después, hermano, de haber muerto y después de haber resucitado, dice que Él se presenta a los discípulos y estuvo con ellos como un lapso de 40 días. Instruyéndolos y enseñándoles acerca, hermano, de todo aquello que había de acontecer. Pero hay algo, hermano, que a mí me llama la atención en estos versículos, del versículo 6 en adelante, que nos dice la Biblia que los discípulos le preguntan al maestro: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en estos tiempos? Y nuestro Señor Jesucristo se les queda viendo, déjame parafrasear, se les queda viendo y les dice a ellos: no se preocupen a ustedes por aquellas cosas que el Señor ha puesto en su sola potestad, más bien preocúpense por ser llenos del Espíritu Santo de Dios, amén. La iglesia de Dios hoy en día está tan distraída, hermano. Estamos tan distraídos por diferentes circunstancias o por diferentes protocolos o por diferentes situaciones que el mundo ha traído, hermano, por su maldad. Estamos tan distraídos en eso, hermano, que le hemos dado una importancia bien mínima a la presencia de Dios. Y hermano, déjeme recordarle, el Señor nos recuerda en esta hermosa tarde que es la presencia de Dios la que hará la diferencia aún en tiempos adversos y en tiempos difíciles, amén. Dice la Biblia en el libro de San Juan capítulo 16 versículo 7, hermano, nuestro Señor Jesús hablándole a los discípulos, hermano, y dándole instrucciones, les dice: a ustedes les conviene que yo me vaya. Y les conviene, ¿por qué? Porque si yo no me fuese a ir, el Consolador no vendría. Y Él les dice, hermano, que Él los guiará a toda justicia y a toda verdad, amén. El Espíritu Santo es el que gobierna la iglesia de Cristo aquí en la tierra. La iglesia, hermano, no es gobernada por ninguna identidad social, no es gobernada por ningún gobierno, hermano, terrenal. La iglesia es dirigida y guiada por el poder del Espíritu Santo de Dios, amén. Nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios.
Si bien cierto, nos tenemos que apegar, hermano, a las autoridades que el Señor ha delegado en esta tierra, pero cuando se trata de nuestra fe, esa fe únicamente es guiada, hermano, a través del Espíritu Santo de Dios que la hace vida en nosotros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, hermano, que Moisés desciende del monte Sinaí después de haber pasado 40 días hablando con Jehová Dios. Y después que Dios le entrega las tablas del testimonio para Israel, hermano, Dios le dice, mira, desciende allá abajo, porque este pueblo que tú sacaste se ha corrompido. Y usted lo puede leer en los capítulos anteriores, pero no me voy a enfocar en eso. Y hermano, dice la Biblia que Moisés desciende y que el pueblo estaba haciendo fiesta. Y se había descarriado porque el líder, hermano, de aquel pueblo se había ausentado por un par de días por el mismo bien de ellos. Vemos que hoy en día, hermano, como fácilmente los llamados hijos de Dios, hermano, se han vuelto atrás. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 4, y le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos, ¿qué quiere decir? Déjame explicárselo. Que algunos hermanos se van a echar para atrás. Que algunos hermanos, al ver la situación difícil, hermanos, van a decidir volver al mundo. Porque piensan, hermano, que iban a estar más seguros. Olvidando, hermano, que dice la Biblia que únicamente podemos estar seguros habitando bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Ahí es donde estamos seguros. Ahí es donde el pueblo de Dios está seguro. Ahí es donde el hombre encuentra protección para su vida. Pero las circunstancias, hermano, nos desenfocan. Estamos viendo cómo la situación se ha puesto hoy en día más difícil. Las restricciones, hermano, que los gobiernos están dando son aún más duras. Ya dicen que las multas, hermano, rondan de los $1,000 a los $100,000 para aquellos que infrinjan una de estas restricciones que han puesto hoy en día. Y para algunos, hermanos, ya fue bueno y hasta gloria a Dios dijeron, porque ya tienen una excusa para no buscar a Dios, olvidándoseles, hermanos, que Él es la única esperanza para el hombre. Amén. Jesús es la única esperanza para este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. No hay ninguna esperanza, hermano. No hay nada que nos pueda sacar de esta pandemia. Únicamente el poder misericordioso del Dios grande y poderoso que habita en los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Es únicamente Él que puede, hermano, quitar, hermano, y deshacer todo virus que haya en esta tierra. Sin embargo, hermano, el pueblo se ha desenfocado y ha puesto su mirada más, hermano, en las circunstancias que en el Dios grande y poderoso a quien nosotros servimos. Predicamos de un Dios que vive, predicamos de un Dios grande y fuerte, hermano, pero es en tiempos difíciles en el cual nosotros lo que hemos hablado y lo que hemos testificado tenemos que hacerlo vida en nosotros. Amén. Y el pueblo se descarría, hermano. Y Dios le dice a Moisés en los versículos anteriores del capítulo 33, yo enviaré el ángel que vaya contigo para que continúen su camino a la tierra que yo les he prometido. Porque Dios es un Dios de promesas, amén. Y aparte de ser un Dios de promesas, es un Dios que cumple sus promesas, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Porque prometer, hermanos, muchos prometen. Por ejemplo, cuando nosotros varones andábamos tratando de conquistar a las esposas, le ofrecíamos la luna y las estrellas. Y ahorita usted le pregunta a la hermana, ni la luna ni las estrellas. Alabado sea el nombre de Dios. Pero sin embargo tenemos un Dios que promete y lo cumple, amén. ¿A cuántos Dios les ha cumplido sus promesas en su vida? Amén, a todos Dios nos ha cumplido. Y aquellas, hermanos, que aún no se han cumplido, hermanos, Dios las va a cumplir, ya sea en nuestros hijos o en los hijos de nuestros hijos, amén. Pero nuestra generación va a ser bendita, dice la Biblia, desde la primera, segunda, tercera, hasta la cuarta, hasta la quinta generación. Bendito sea el nombre de Dios. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Y dice, hermano, de que Dios se molesta y se enoja con el pueblo porque se habían descarriado. Y le dice de que sigue avanzando, pero yo no subiré contigo. En el verso 3 del capítulo 33, yo no subiré contigo porque son un pueblo de dura cerviz.
Son un pueblo difícil, son un pueblo que están viendo los milagros que yo he hecho a sus vidas y sin embargo aún así siguen renegando. Son un pueblo, hermano, de que yo los he salvado de la muerte, porque nosotros íbamos a camino de muerte, amén. Todos los que estábamos aquí vagábamos sin luz y sin esperanzas. Sin embargo, hermano, Dios tuvo misericordia y nos rescató y nos hizo, hermano, ahora reyes y sacerdotes para gloria de su nombre, amén. Y hermano, y se da esta conversación. Y después de tener esta conversación, Moisés, hermano, con él, y le dice, ve, y entonces, hermano, Moisés reconoce que hay algo muy importante, hermano. Moisés, y ahí donde nace, donde él escribe, donde él expresa esta palabra en el versículo 15 del capítulo 33. Porque él reconoce, hermano, que sin la presencia de Dios, él no va a ningún lugar. Déjame decirte algo, iglesia, sin la presencia de Dios en tu vida, sin la presencia de Dios en tu matrimonio, sin la presencia de Dios en tu hogar y en tus hijos, hermano, estás viviendo una vida que no agrada a Dios. Estás viviendo una vida aún en esclavitud. Dice la Biblia, hermano, el capítulo 3 del versículo 17 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice, porque el Señor es espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Qué quiere decir, hermano? Que si tú, hermano, has descuidado la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida, probablemente estés aún esclavizado, hermano, al pecado. Probablemente, hermano, aún no ha nacido de nuevo para Cristo Jesús. Y es ahí donde Él le dice a nuestro Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿sabes qué, Señor? No nos saque. La importancia, hermano, de la presencia de Dios en nuestra vida es muy fundamental para vivir una vida exitosa en nosotros. El éxito no se alcanza, hermano, en aquellos logros que humanamente podamos lograr o alcanzar. Jóvenes, el éxito ustedes no lo van a alcanzar poniendo su confianza en los estudios que ustedes puedan llegar a sacar o en los estudios que ustedes o los logros que pueden llegar a obtener a través de ellos. El éxito lo van a alcanzar cuando primeramente pongan a Jehová Dios como su único y suficiente Salvador personal en su vida, y que es aquel el que les da la sabiduría y el que les da las habilidades, amén. Porque es Él el que las da. Alabado sea el nombre del Señor. Josué capítulo 1 versículo 8, todos lo conocen y lo predicamos y lo mencionamos y decimos, hermano, cuando Dios le habla a Josué y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y hoy en tiempos de pandemia, hermano, se ha hecho bien popular poner la Biblia abierta con el Salmo 91. Y pensamos, hermano, que el enemigo le va a tener miedo a eso. El enemigo le va a tener miedo, hermano, a un hombre y a una mujer de Dios que se somete a la voluntad del Padre, amén. El enemigo, hermano, le va a tener temor a una mujer de rodillas, a un hombre de rodillas, hermano, reconociendo que sus fuerzas no dependen de sus habilidades, no dependen de sus logros, sino que sus fuerzas provienen de Jehová, amén. El salmista dijo en el Salmo capítulo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. De Él es todo, porque Él lo creó. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos como un Dios grande y misericordioso, creador de los cielos y de la tierra, y que se nos ha dado a conocer a nosotros, porque todos conocemos que hay un Dios, amén. El Espíritu de Dios, hermano, en medio de nosotros, en nosotros, es el que hará la diferencia. Y voy a invitarle a que leamos 1 Samuel capítulo 4. Es un poquito largo los versos, hermano, pero yo sé que como usted ya lo ha leído, se va a hacer fácil. 1 Samuel capítulo 4, verso 1, es una historia muy conocida, hermano, que muchos lo hemos predicado también. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a leerlo y usted me sigue. 1 Samuel está antes de 2. 1 Samuel capítulo 4 verso 1 dice la palabra de Dios: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y campó junto a Eben-ezer. Y los filisteos acamparon en Afec.
Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campamento como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. En el primer encuentro que ellos tuvieron, en el versículo 2 nos enseña que dice la Biblia que cayeron como 4,000 hombres. Y en el segundo encuentro que tienen, hermano, caen 30,000. Hermano, el pueblo de Israel se veía, hermano, en una escena catastrófica. Habían sido entregados por Dios en las manos de sus enemigos, porque ellos, hermano, estaban confiando en sus destrezas, en sus habilidades, olvidándoseles, hermano, que la presencia de Dios no estaba con ellos. Si bien cierto, el arca de Dios estaba ahí, pero el arca, hermano, sin la presencia de Dios no significaba nada, porque lo que hace la diferencia en un lugar es la presencia del Espíritu de Dios. Amén. Tú puedes estar en este lugar como un arca que eres de parte de Dios, porque la Biblia nos enseña que tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y que Él mora en nosotros. Entonces tú eres el arca de Dios en este lugar. Pero si tú estás viviendo, o si yo estoy viviendo una vida que no es agradable delante de Dios, hermano, soy el arca pero estoy vacía. Eso le había pasado a Israel. El arca del pacto estaba ahí, pero a causa del pecado de un sacerdote llamado Elí y de sus hijos, hermano, la presencia de Dios no estaba en el arca. Es importante reconocer, hermano, que sin su presencia en este lugar, este únicamente sería un servicio más. Es su presencia la que trae vida a este lugar. Es su presencia, hermano, la que trae convicción de pecado al hombre. Y es su presencia la que va a hacer, hermano, que las cosas, hermano, invisibles se hagan visibles a aquellos que creen en Jesús. Amén. La Biblia me enseña en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 acerca de la fe. Dice la Biblia que es fe la certeza de lo que esperamos, pero la convicción de lo que no vemos. Amén. El hermano decía algo muy importante. Muchas veces nosotros, hermanos, como seres humanos, depositamos nuestra confianza en el sistema financiero, depositamos nuestra confianza en aquellos hombres que pensamos que nos puedan ayudar, y por última instancia dejamos a aquel hermano que tiene el poder para cambiarlo todo. Amén. En un cerrar y abrir de ojos, Él puede hacerlo. El problema de nosotros es que hemos descuidado, hermano, nuestra relación con el Rey soberano, con aquel hermano de quien proceden todas las cosas, porque de Él procede todo. Amén. Él es el que nos da vida. Él es el que te da, hermano, el privilegio de ver a tus hijos en la mañana. Pero estamos tan afanados y tan ocupados, hermano, que no vemos tan grande misericordia de nuestro Padre.
Bendito sea el nombre de Dios. La importancia de la presencia de Dios, hermano, es bien fundamental para la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos anhelan de esa presencia? Sí, hermano, si tú anhelas esa presencia de Dios, tu vida va a dar un giro, hermano, que no tienes idea. Tu vida no va a ser la misma. El que tiene, hermano, la presencia de Dios, su vida, hermano, no va a ser la misma, amén. Usted va a caminar en fe y no por lo que sus ojos naturales le digan, porque sus ojos naturales son engañosos, hermano. Sus ojos naturales le van a decir, no, tú no lo puedes hacer, pero la Biblia me dice, hermano, en Filipenses 4, que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece, amén. Tus ojos naturales te van a decir, no, ya no hay solución para este joven, para este muchacho. Pero la Biblia me dice, hermano, que Él es el que levanta al caído, amén. La Biblia me enseña, hermano, que Él va a tener misericordia de que quien quiera tener misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios ha sido misericordioso para con mi casa, para con tu casa, hermano. Y una de las pruebas grandes, hermano, es que tú y yo estamos en este lugar dándole glorias y honras al que vive y reina por los siglos de los siglos. El arca, hermano, fue llevada. Israel perdió el primer combate, cayendo como 4,000 hombres en aquella ocasión. Alabado sea el nombre del Señor. Y se preguntaron los ancianos, los sacerdotes, los ancianos, los jefes de Israel en aquel tiempo, ¿por qué hemos caído? ¿Por qué cayó Israel en esta hora? Hermano, ¿no te has preguntado alguna vez tú, pero por qué me va mal a mí? Y muchas veces, hermano, sabemos que estamos mal, pero no lo queremos reconocer. Sabemos que hay áreas que están malas en nuestra vida, pero nos negamos a cambiarlas. Y el Señor, hermano, únicamente te está pidiendo, hermano, que pongas de tu parte y Él va a poner el resto. El Señor sabe de qué área nosotros estamos flaqueando, pero el Señor quiere, hermano, que tú tomes la iniciativa y digas, Señor, verdaderamente esta área yo no la puedo superar. Hay áreas, Señor, que tú las conoces y a ti no te puedo mentir, que yo no puedo superarla, pero eres tú, Señor, el que me da la capacidad y el que me empodera para poder avanzar y poder dejar aquello que no está dando beneficio a mi vida. Y se preguntan ellos, ¿por qué hemos caído? ¿Por qué cayó Israel? Y dijeron, traigamos el arca del pacto de Silo. Hermano, uno de los detalles que no podemos pasar por alto, hermano, es de que ellos reconocieron la importancia de la presencia de Dios. Ignorando que el arca estaba, pero su presencia no estaba. Pero por lo menos reconocieron que habían sido derrotados porque sus caminos, hermano, estaban lejos de la voluntad de Dios. Una de las cosas que va a hacer la diferencia en la vida del hombre, hermano, es cuando reconoce que necesita a Jesús en su vida. Amén. Cuando nosotros reconocemos que necesitamos a Jesús en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestras finanzas, cuando honramos a Dios en todas las áreas, hermano, la Biblia me enseña que hay un Dios que honra a los que le honran. Eso le habló el profeta, hermano, que llegó a hablarle de parte de Jehová al sacerdote Elí en el capítulo 2. Dios va a honrar a los que le honran, pero a los que no le honran también Dios los aborrece. Tú tienes, hermano, que preocuparte por honrar a Dios con tu vida, con tu forma de hablar, con tu forma de caminar, con tu forma de saludar a tu hermano. Hermano, ¿acaso tú piensas que vamos a engañar a un Dios grande y poderoso? Alabado sea el nombre del Señor, siendo un Dios, hermano, que nos formó del polvo de la tierra y que nos conoce perfectamente bien y que no duerme y que no descansa y que está pendiente de nosotros. Nosotros, como unos simples mortales, no podemos engañarle. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que ellos recapacitaron en el versículo 3 y dijeron, traigamos el arca de Silo, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová. Y una, hermano, de los puntos que me gustaría aclarar es que la presencia de Dios no puede habitar donde hay pecado.
La presencia de Dios no puede estar en un lugar donde hay pleitos y hay contiendas y hay, hermano, malicia en el corazón, donde hay maldiciones, hermanos, donde con nuestra boca, hermano, bendecimos el nombre de Dios, pero también con nuestra boca maldecimos a nuestro hermano. La presencia de Dios no es compatible con el pecado, amén. ¿O sí? Alabado sea el nombre de Dios. Para tener la presencia de Dios, hermano, vamos a necesitar de caminar, hermano, en sus caminos. Vamos a necesitar, hermano, de aparte de escuchar su palabra, vamos a necesitar retenerla. Y aparte de retenerla, vamos a necesitar de ponerla por obra, amén. Porque la Biblia dice, y algo estamos hablando con el pastor ahorita, que por sus frutos vamos a ser conocidos, amén. Porque usted cuando mira un árbol, cuando vamos allá por nuestros países, ¿verdad, hermano? Y vamos ahí por el campo y vemos las diferentes clases de árboles, usted los reconoce por el fruto, amén. Porque a un palo de mango no le va a decir, miren qué bonito ese palo de cocos, ¿verdad que no? Porque usted lo está reconociendo que es un árbol que produce mangos, amén. Entonces usted como hijo de Dios, yo como un hijo de Dios, hermano, voy a ser únicamente conocido por mi fruto, amén. Su fruto va a dar testimonio de que usted es una nueva criatura. Alabado sea el nombre del Señor. Su forma de caminar, su forma de hablar, su forma de tratar al prójimo va a dar testimonio que usted ya no es el hombre que era antes. Porque antes, hermano, nos deleitábamos hablando palabras necias, palabras, hermano, blasfemas. Nos deleitábamos en borracheras, nos deleitábamos en las cosas que el mundo ofrece. Sin embargo, hoy, hermano, en Cristo Jesús nos deleitamos en haciendo la voluntad de aquel que nos salvó. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y enviaron a Silo por el arca del pacto. El arca se encontraba allá en el templo donde Elí, hermano, pastoreaba. Donde dice la Biblia en el capítulo 2 que sus hijos, hermano, estaban torcidos. Porque sus hijos, dice la Biblia, que se acostaban con las mujeres, hermano, que cuidaban, que velaban las puertas del templo. Ellos también sustraían de las ofrendas, hermano, que el pueblo traía. Y también, hermano, habían hecho, hermano, pecar al pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Allí estaba el arca del pacto. Estaba el arca del pacto, pero la presencia de Dios no se encontraba ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia, el Señor nos está hablando en esta hermosa tarde que a Él no le podemos engañar. Que, hermano, nosotros podemos estar en este lugar. Yo puedo venir vestido bien, tal vez con mis zapatos bien limpitos, hermano, pero si hay algo que no agrada a Dios, hermano, probablemente la alabanza que yo esté entregando no esté tocando su corazón. Porque Dios, antes de recibir tu alabanza y tu adoración y tu oración, va a venir y a chequear tu corazón. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Dice la Biblia, hermano, de que hubo una mujer que fue sorprendida en adulterio y que los fariseos la traen delante del maestro. Y los fariseos la traen, hermano, no porque ellos querían hacer justicia, porque la ley decía que la mujer que era encontrada en el acto del adulterio tenía que morir apedreada. No la trajeron por eso, trajeron, hermano, a la mujer porque querían tentar a nuestro Señor Jesús, querían, hermano, provocarlo. Ellos dijeron, si Él la perdona, cuando Él, hermano, ellos le dijeron, maestro, hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo. Y la ley de Moisés nos manda que tales mujeres que sean encontradas o que caigan en este pecado tienen que morir inmediatamente apedreadas. ¿Qué dices tú? Y dice que el maestro, hermano, agachó su cabeza y se inclinó con el dedo y empezó a escribir. Algunos estudiosos, algunos teólogos dicen de que él estaba escribiendo, hermano, todos los pecados que aquellos hombres, hermano, practicaban. Porque si hay alguien que conoce el corazón del hombre, ese es Jesús. Si hay alguien que escudriña los pensamientos del hombre, ese es el Espíritu Santo de Dios, amén. Y empieza a escribir: adulterio, borrachera, fornicación, falta de amor para el prójimo, indiferencia a mi presencia. Estoy parafraseando. Y la respuesta que le da Jesús a ellos, le dice:
el que de ustedes esté libre de todo pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Hermano, Jesús es el que conoce las intenciones del hombre. Dios es el que conoce, hermano, los corazones, y a Él no le podemos engañar. Alabado sea su nombre. Y dice la Biblia, hermano, que trajeron el arca del pacto de Dios. Esa arca se encontraba en el templo donde el sacerdote era este hombre llamado Elí. La presencia de Dios no estaba más ahí. Dios se había disgustado con el sacerdote. Dios se había disgustado porque no le estaba llamando la atención a sus hijos. Y no estaba mal la presencia, sin embargo ellos la traen. Y cuando traen el arca del pacto de Dios, ellos dijeron, hoy sí vamos a ganar, porque llegó el arca del pacto. Hermano, aún los enemigos fueron confundidos. Y dice la Biblia, hermano, en el versículo 6 que acabamos de leer, que cuando los filisteos oyeron que la voz de júbilo de los israelitas, cuando dijeron, aleluya, el arca del pacto de Dios está en este lugar para salvarnos. Dice que ellos temblaron, hermano. La tierra tembló y se estremeció, porque donde la presencia de Dios está, hermano, algo sucede, amén. En donde la presencia de Dios está, algo va a suceder. Las vidas van a ser transformadas, hermano. Los corazones van a ser renovados. Va a haber, hermano, convicción de pecado. Va a haber, hermano, un cambio en nuestra vida. Dice, hermano, que cuando llegó el arca del pacto de Jehová al campamento, tembló la tierra, y que los israelitas gritaron con una voz de júbilo. Y llegó el arca del pacto. Los enemigos reconocieron, hermano, el arca, porque todo el mundo sabía, hermano, que Israel tenía esa arca y que ahí, hermano, reposaba la presencia de Dios. Ahí descendía, hermano, la Shequina de Jehová encima del arca, y ahí, hermano, tenía conversación y Moisés con Jehová Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice en el versículo 6, para ir avanzando, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo. Escuche bien, uno de los beneficios de la presencia del Espíritu de Dios es de que el enemigo te va a temer a ti, amén. Porque el enemigo va a detectar que en ti hay algo diferente. El enemigo no me va a tener miedo a mí, hermano, por muy grande que sea la Biblia que ande cargando, o por muy pintada que la tenga, hermano, o marcada o fojeada. El enemigo no me va a tener miedo por eso, hermano. El enemigo le va a tener miedo a un hombre de Dios y a una mujer de Dios, hermano, que es portadora de la presencia del Señor en su vida, amén. A eso le va a huir él. Porque donde está el Espíritu de Dios, dijo el apóstol Pablo, allí hay libertad. Quiere ser libre, hermano, anhela más de la presencia de Dios. Y pues, si nos ponemos a estudiar de hombres y mujeres, hermanos, que anhelaban esa presencia, vamos a amanecer acá. Pero uno de los cuales me llama mucho la atención fue el rey David. David era un amante de la presencia de Dios. Con todo, hermano, y aquellos defectos y pecados que tuvo, la presencia de Dios lo hizo reconocer que había pecado y que necesitaba ser restaurado de parte de Dios. El problema es que el humano hoy en día, hermano, sabe que está mal, pero no anhela la restauración de Dios. Porque si anhelaras esta restauración, hermano, algo comenzara, hermano, a suceder en tu vida. Frutos comenzaran a salir, hermano, de tu árbol, de tus ramas. Alabado sea el nombre del Señor. David, dice la Biblia, que después que él pecó, hermano, con Betsabé, dice la Biblia en el Salmo 51, que él hace una oración bien poderosa. Pero algo que me llama la atención cuando dice, contra ti, solamente contra ti yo he pecado. Y algo que me llama la atención que él dice, no quites de mí tu espíritu. Qué fácil se hace contristar el Espíritu Santo. Saúl, dice la Biblia, hermano, que con motivo de su desobediencia, dice la Biblia que, hermano, de que el Espíritu Santo de Dios se fue de él, y en lugar de ese espíritu lo atormentaba un espíritu del otro.
Porque si no está el Espíritu de Dios en ese lugar, en un lugar, hermano, hay cuarto, hay terreno para ser habitado por otro espíritu que no es de Dios. David reconocía que la presencia de Dios era más importante. Y el Señor me hablaba a mi vida cuando yo leí, hermano, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, donde se da donde nos narra, hermano, el Señor, este acontecimiento cuando David peca con Betsabé. Y dice que el profeta Natán se presenta delante de él. Y hermano, contándole una parábola, le da a entender, hermano, en la situación que él se encontraba. Y usted sabe la parábola que había un hombre rico que tenía muchas vacas y muchas ovejas. Déjeme parafrasearlo, usted lo puede leer. Y dice que venía un forastero y él decidió hacerle una comida al hombre, pero no quiso tomar de las vacas ni del ganado o de las ovejas que él tenía, sino que le quitó al pobre. Y le dijo: ¿cuál es tu dictamen, rey? Y le dijo David: vive Jehová Dios, que el tal hombre que hizo eso es digno de muerte. Y entonces ahí le declara la palabra de Jehová el profeta y le dice: así dice el Señor, ese eres tú por lo que hiciste con Urías, el marido de Betsabé, que lo mandaste a matar. Y hermano, y ahí en ese instante David reconoce, hermano, su maldad. Cuando hay un hombre que reconoce que ha pecado, hermano, la Biblia dice que nuestro Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de todo mal. Primer libro de Juan, capítulo 1, alabado sea el nombre del Señor, versículo 9. Dice la Biblia que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de todo mal, amén. David reconoció que había hecho lo mal y reconoció que, hermano, que la importancia del Espíritu Santo de Dios valía más que una mujer. Lo que pasa, hermano, que el hombre hoy en día desprecia la presencia de Dios por lo que el hombre le puede ofrecer, porque las circunstancias que el hombre le puede ofrecer. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres que servían a Dios hoy en día están en el mundo porque despreciaron la presencia de Dios por las circunstancias que estamos atravesando y prefirieron ir en pos? Está un policía ahí, si alguien puede abrir, por favor. Se fueron en pos de otras personas que podían servirle. Alabado sea el nombre del Señor. El problema, hermano, del ser humano es que nosotros hacemos a un lado el servicio a Dios por servir a lo que el mundo nos puede dar. ¿Cuántos comenzamos bien en la iglesia? ¿Cuántos, hermanos, cuando se comenzó a abrir nuevamente este edificio dijimos: bueno, hoy sí yo voy a servirle al Señor? Señor, perdóname porque antes no lo estaba haciendo bien, pero hoy sí lo voy a hacer. Comenzó, hermano, y no estoy hablando únicamente de esta congregación. El Señor y el Espíritu Santo de Dios está hablando a aquellas personas que lo están escuchando. ¿Y cuántos dijeron: hoy sí yo le sirvo al Señor? Hoy sí, Señor, si nos da la oportunidad, hermano, y comenzamos bien y luego volvemos para atrás. Dice la Biblia, el libro de Santiago dice, hermano, que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Hermano, hoy comienza a hacer una cosa y mañana dice: es que nadie me quiere, el pastor ni me saludó, aunque sea. ¿Qué interesa si te saludaron o no? Tú has venido a buscar a aquel que te rescató, amén. Aquel que dio tu vida por ti en una cruz y hoy está sentado en la diestra del Dios Todopoderoso, y es Él quien te va a honrar en su momento, amén. Bendito sea el nombre. Denle una ofrenda de palmas al Señor, hermano, está lo vio bien serio. Y llevaron el arca del pacto y el enemigo reconoció, los filisteos reconocieron que llegó el arca del pacto. Cuando hay un hombre y una mujer de Dios portadora del Espíritu Santo, donde tú vas, algo diferente se produce. La atmósfera, los ambientes son cambiados y trastornados, amén, porque el enemigo reconoce cuando hay un hombre que camina con la presencia de Dios en su vida, amén. Dice la Biblia que cuando Jesús caminaba, hermano, los demonios salían al encuentro y le decían: ¿por qué nos atormentas? Y él, sin decir una sola palabra, porque reconocían, hermano, quién estaba con él. En él estaba el poder, amén.
Cuando hay un hombre, hermano, que camina con la presencia de Dios, o una mujer, hermano, que se somete a la voluntad del Padre, el enemigo lo va a reconocer y va a tener que huir de ahí. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Ellos dijeron: ay de nosotros, el versículo 8, ¿quién nos va a librar de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los que hirieron a Egipto con toda plaga. Los filisteos conocían a Dios. En aquel día, hermano, no va a haber excusa para nadie. Hermano, yo le hablaba con un pastor de Honduras hace muchos años y estábamos hablando y él me dijo algo que tal vez usted ya lo sabe, pero yo no lo sabía. Y me dice: mira, me dice, ni aún los indios, me dice, los indios de aquellos tiempos, me dice, ni aún ellos van a tener excusa en aquel día, porque Dios se les reveló a través de la naturaleza, pero ellos decidieron hacer sus dioses, hermano, de madera o de cemento, hermano, de lo que sea, y rendirle culto a ellos. Pero Dios se les reveló a través del sol, porque ellos tenían que reconocer que había un poder sobrenatural, hermano, que hacía que ese sol subiera y que bajara. Amén. Porque eso únicamente lo puede hacer el poder de Dios. Dios es el que decide, hermano, si el día de mañana, hermano, va a alumbrar el sol o no. Dios es el que decide, hermano, cuántos días le quedan de vida al hombre sobre esta tierra. Así es, hermano, que el Señor está en control de nosotros. ¿Quién nos va a librar de la mano de estos dioses? Ellos reconocían que había un Dios poderoso, porque sabían y habían escuchado, hermano, las maravillas que Dios había hecho, hermano, con Israel, cuando los traía, cuando los sacó, hermano, de la tierra de certidumbre, de incertidumbre, de la tierra de esclavitud donde tú y yo nos encontrábamos. Lo que pasa, hermano, que bien fácil se nos hace olvidar el favor de Jehová Dios en nosotros. A los israelitas, hermano, se les olvidó quién los había sacado de Egipto, cuando dice la Biblia, hermano, en el capítulo 32. Dice la Biblia, hermano, de que cuando Moisés estaba allá en el monte Sinaí hablando con Jehová, dice que ellos le dijeron a Aarón: Aarón, ¿sabes qué? Haznos una estatua, hombre. Este hombre que nos sacó de Egipto no desciende, no viene, no sabemos nada de él. Haznos a alguien a quien podemos adorar. Hermano, el problema es que nosotros como los humanos queremos ver milagros todos los días. Y sí los vemos porque nos abrimos nuestros ojos y ese es un milagro, amén. Pero lo que pasa es que nosotros queremos ver, hermano, cuando yo me levante, que amanezca la mesa, pero repleta de billetes de a 100. Esos son los milagros que nosotros queremos ver, hermano. ¿Acaso nosotros hemos de buscar a Dios por lo que Él nos pueda dar, hermano, materialmente hablando? Nosotros tenemos que servirle por lo que Él hizo hace más de 2000 años en una cruz. Alabado sea el nombre de Dios. Él dio su vida por ti y por mí, para que hoy le demos glorias y honras a Él. Gloria a su nombre, aleluya. Y hermano, el enemigo reconoció de que Jehová Dios había llegado, ignorando que la presencia no estaba ahí, y se empiezan a fortalecer, y le dice: fortaleceos, filisteos, para que no caigamos en manos de los hebreos y les sirvamos a ellos como ellos nos han servido a nosotros. Cuando nos alejamos de Dios, cuando no hay presencia de Dios, somos presa fácil para ser esclavos del pecado. Porque el que no está en Cristo, hermano, está en esclavitud. Nuestro Señor Jesucristo dijo, hermano, que Él era la luz. Y el que está, y eso es lo que estamos hablando hoy en la mañana con los niños. Hermano, estamos bendecidos ahí. Había una buena asistencia de niños. Yo creo que yo me voy a pasar al grupo de los niños mejor. No, hablando en serio, porque en el grupo de varones habíamos como 5. Pero los niños, hermanos, no, hombre. Y lo peor que no tienen fin. Los niños ahí están y preguntando y preguntando. Estuvo bien bendecido y era lo que hablábamos con los niños acerca de la luz. Jesús dijo: yo soy la luz. El que anda en mí no va a andar jamás en tinieblas. El que está, o sea, ¿qué quiere decir, hermano? Que el que no es portador del Espíritu Santo de Dios, hermano, está aún esclavizado a aquellos deseos que este mundo ofrece. El enemigo reconoció eso. Esfuércense, filisteos, y sed hombres, versículo 9, para que no sirvamos a los hebreos como ellos nos han servido a nosotros. Y sed hombres y pelead. Y pelearon los filisteos. ¿Y sabe qué? Fue vencido Israel otra vez. Y murieron como 30,000 hombres.
¿Cómo, hermano? Un pueblo, hermano, que sus padres vieron grandes prodigios en el desierto. Porque tal vez esa generación, hermano, era nueva. Algunos murieron. Pero ellos conocían a Dios. Ellos sabían de Jehová Dios. Sabían, hermano, los milagros que Dios había hecho. Sabía, hermano, que Dios había partido el mar en dos para que ellos pasaran en seco. Sin embargo, hermano, cuando hay pecado, no puede haber presencia de Dios. Y cayeron como 30,000. El versículo 10. Y Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y aparte que cayeron, hermano, el arca del pacto de Jehová fue tomada, fue hurtada, fue raptada, fue robada. ¿Qué es lo que está robando, hermano? Ese gozo y esa presencia de Dios en tu vida. ¿Acaso te estás desanimando por la circunstancia que estamos viviendo? Déjame decirte que esto va para peor. Y los días se van a cortar. Por causa de los escogidos, dice la Biblia, los días van a ser cortos en esta tierra, hermano, porque la maldad se está multiplicando. Se está preparando el terreno, hermano, para que el anticristo venga a gobernar. Y es una de las importancias, hermano, que la iglesia tiene que saber. Que si no hay presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida, hermano, difícilmente vas a poder discernir lo que viene para esta tierra. Porque ya Dios lo ha hablado y lo ha mostrado, que lo que viene, hermano, no es alentador, mas los que perseveren hasta el fin, estos van a ser salvos, amén. Hermano, ya no es tiempo de estar teniendo pleito entre nosotros mismos y estar diciendo: el hermano me cae mal, el fulano me cae mal, hermano. Este es tiempo para reconocer que necesitamos un cambio en nuestro corazón, porque la venida del Hijo del Hombre está cerca. Y aquellos que caminamos en obediencia y que estemos vivos, dice la Biblia, hermano, que vamos a ser levantados con aquellos que se levanten también de la tumba, amén. Ya no es tiempo, hermano, para decir: ay, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hermano. Viera, hermano, que me ha caído un desánimo. No, hermano, usted lo que necesita es bautizarse de nuevo. Es que, hermano, aquí hay gente, hermano, que le dije: hermano, viera lo que me está. No, hombre, hermano, si dan ganas de colgarle el teléfono y decirle: no, hombre, hermano, hágase hombre. Un pastor dijo: hermano, a mí se me viene a hablar, a mí me hable bien. Que dijo que llegó un hermano y le dijo: ay, pastor, si usted supiera. No, hombre, hermano, primeramente hábleme como hombre. Porque usted sabe, hermano, de que este caminar, hermano, es un caminar en el cual ya el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos había dicho que íbamos a tener dificultades, que íbamos a ser aborrecidos, hermano. Hermano, que en los postreros tiempos dice que el hermano se va a levantar en contra del hermano, el padre contra el hijo contra el padre. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Ahora ya no hay amor, hermano. Es una palabra que está en peligro de extinción, aún en la iglesia. Ya a nadie le interesa, hermano. Si el hermano está enfermo, hay que se muera, hombre, ya va con el Señor. Mejor estaba robando el aire. Y a nadie le interesa. Y ese es uno de los frutos que nuestro Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: y en esto conocerán que son ustedes mis discípulos, en que tuvieran el amor el uno por los otros, amén. Hermano, y qué difícil es amar al que nos hace mal. Qué difícil es amar a aquel que habla mal de usted, ¿verdad? Pero hay que amarlo. ¿Qué vamos a hacer? Porque no podemos decir: hermano, yo agarro esta parte de la Biblia, pero esta de acá no me conviene mucho. No, hermano, la palabra, como dijo el pastor Werner, la palabra hay que hablarla, hay que predicarla como es, amén. Si no amamos a nuestro hermano, hermano, que lo vemos, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Israel fue vencido y tomada el arca del pacto de Jehová Dios. La presencia de Dios, hermano, en la iglesia es muy importante para los días que están por venir. Si tú
hombre de Dios, estás o has descuidado o estás comenzando a descuidar tu relación con Dios, el Señor nos habla hoy en día y nos dice: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en el segundo libro, capítulo 1, versículo 6. Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Si hemos descuidado la presencia de Dios en nuestra vida, hermano, si no le hemos dado el primer lugar a Dios en nuestra casa, en nuestro hermano, en nuestro hogar, este es el día que reconozcamos que necesitamos de esa presencia. La Biblia nos enseña, hermano, la importancia de esa presencia de Dios en nuestros corazones, en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es, el libro de Efesios capítulo 1 versículo 13 dice, hermano, que esa es la garantía de la iglesia de Dios. Lo que nos garantiza, hermano, que en poco tiempo la trompeta va a sonar y el Rey de Reyes y Señor de Señores aparecerá con poder y con gloria por cada uno de nosotros, amén. Eso es lo que nos garantiza, porque al presente, dice la Biblia, hay alguien que detiene la aparición de aquel hombre, hermano, malvado, de aquel hermano que va a venir a engañar aún a los escogidos, dice. Es eso lo que detiene al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios es lo que detiene la aparición del anticristo, hermano. Mas cuando Él sea tomado, hermano, entonces la iglesia del Señor parte al encuentro con el Señor Todopoderoso, amén. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Pues perseveremos. No se rinda. No se rinda, hermano. El varón de Dios, no te rindas. Cabeza de hogar, no te rindas. Si tu esposa te dice, mira, no vayamos a... No, hombre, vámonos. ¿Y qué pasa si el Señor viene hoy? No vayas desanimado. Y la Biblia dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos, amén. Ay, mire, hermano, que fíjese de que no tengo ahorita, hermano, no, la gasolina ya me está terminando. ¿Y acaso usted su esperanza está puesta en la gasolina? ¿Acaso no el Señor es el Dios proveedor, amén? Él es el que le ha proveído a usted y es el que me ha proveído a mí, ¿sí o no? ¿Qué es lo que está haciendo, hermano? Que nuestra vida espiritual esté menguando. El Señor viene pronto y necesitamos, hermano, hoy en día anhelar más de su presencia en nuestra vida. Señor, anhelamos más de tu presencia en nuestros corazones. El Señor ha tratado bien duro, hermano, con mi vida acerca de este tema. Porque, hermano, me decía el Señor, tú puedes hablar bonito, predicar bonito quizás, pero si no hay presencia de mí en ti, tus palabras únicamente son palabras bonitas. Porque lo que hace vida la palabra, hermano, en nosotros es el Espíritu Santo, amén. Porque los borrachos la escuchan también, sin embargo no cambian. Dice la Biblia, hermano, el libro de Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan a la palabra de Dios. Sin embargo, ellos ya están condenados. Y para nosotros es el privilegio, hermano, de tener con nosotros el Espíritu Santo de Dios en este lugar y en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestros corazones. ¿Cuánto le dan glorias al Señor en esta hermosa tarde? Porque Él ha sido bueno y sus misericordias son para siempre y por siempre. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Voy a invitarle al hermano del piano que pase nada más. Vamos a concluir este servicio, hermano. Dios ha sido bueno. Los tiempos que están por venir son peores. Y usted me dice, ¿cómo lo sabe? Porque la palabra de Dios lo dice. Y el Espíritu Santo de Dios lo confirma. Los tiempos, hermano, que se acercan son tiempos finales. Muchos hermanos decidieron volver atrás. Muchos que antes servían a Dios, hermano, hoy están rendidos en el pecado. Se rindieron, hermano, al pecado. Porque pensaron, hermano, de que el congregarse en un lugar era todo. Y eso no lo es todo. Porque el arca del pacto estaba ahí en el campamento, pero Dios no estaba en el campamento. En aquel día
me dirán: Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice eso, yo me congregaba los domingos, yo, Señor, yo servía acá. No, pero tu corazón no había cambiado. Y lo que yo examino es el corazón, porque las palabras, hermano, se las lleva el viento, como dice alguien, pero el Señor es el que escudriña el corazón. Si aún tienes resentimiento dentro de tu corazón, si aún, hermano, estamos guardando rencor, hermano, estamos maquinando pensamientos desagradables para con nuestro prójimo, el Señor lo sabe. Hermano, me pregunta usted: ¿y cómo yo me puedo llenar del Espíritu Santo? ¿Y cómo yo puedo hacer para que esa presencia se avive en mí? Busque de Él. La Biblia dice, hermano, que todo aquel que busca encontrará, todo aquel que llama se le abrirá. Amén. Pero siempre hay un antes, escuche bien. O sea que para encontrar algo tiene que buscarlo. Para que le abran la puerta va a tener que tocar. Si usted quiere llenarse más del Espíritu Santo, búsquelo a Él. Ore al Señor. Cambie su estilo de vida. Cambiemos nuestro estilo de vida. Qué difícil es, hermano. Qué difícil es. Porque estamos acostumbrados a ver pupusas, a ver tacos, hermano, a dormir bastante. Pero no estamos acostumbrados a negarnos a eso. Si nuestros jóvenes hoy en día, hermano, estudiaran la palabra del Señor como juegan esos videojuegos, le aseguro que tendríamos, hermanos, tremendos teólogos en este lugar. Si nosotros los hombres, en vez de tener, hermano, nuestra mirada enfocada en otras circunstancias, la enfocáramos, hermano, en estudiar y en buscar de la presencia de Dios, nuestra vida sería diferente. Si las mujeres, hermano, volvieran su corazón, así como aquella mujer estéril que se llamaba Ana, dice la Biblia, hermano, que ella ya estaba cansada de ser abochornada por la mujer aquella de su marido, Penina. Ya estaba cansada, se cansó de la circunstancia, del estilo de vida que estaba viviendo, de humillación. Porque cuando caminas lejos de Dios o descuidas su presencia, te van a humillar y no vas a tener cómo responder. Dice que esa mujer ya estaba hastiada y se va al templo, hermano, y comienza a orar y derramó su corazón delante de aquel que puede cambiar las cosas. Y lloraba y lloraba y lloraba, a tal punto que dice que el sacerdote dijo: está borracha esta mujer. Si las mujeres de hoy en día, hermano, fueran mujeres como esta mujer, las cosas cambiarían en su matrimonio. Los hombres, hermano, tendrán que someterse a la voluntad de Dios. Porque tú, mujer que me estás viendo a través de esta transmisión, tú no puedes cambiar a tu marido, tú no lo puedes cambiar, pero hay alguien que sí lo puede cambiar. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Aleluya. Pero no es necesario buscarle a Él. Tú, joven que me escuchas, estás amarrado por la adicción de la pornografía, estás amarrado por las adicciones que no te dejan en paz y no le encuentras salida a tu vida, no le encuentras sentido. Déjame decirte que hasta que no reconozcas que necesitas a Jesús en tu vida y que necesitas un cambio en tu ser interno, no vas a cambiar. Es imposible. Es imposible que alguien diga que va a cambiar media vez no reconozca que está mal. Señor Jesús, cierra tus ojos. Oh, Espíritu Santo de Dios, gracias por tu presencia en este lugar. Te doy la gloria a ti, Jesús, porque a ti fue entregada, Señor. Dice la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 2, del versículo 6 en adelante, que Dios envió a su Hijo único, el cual dice que no escatimó todo su gloria allá en el cielo, estar sentado en el trono, sino que se despojó y tomando forma de hombre se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando tú y yo nos hacemos obedientes al propósito de Dios para nuestra vida,
y decidimos atesorar esa palabra y ponerla por obra, algo va a suceder en tu vida. Sigue orando al Señor. Y dice, continúa diciendo ese capítulo 2 del 6 en adelante: por lo cual, dice la Biblia, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios lo honró por su obediencia. Aquí van a haber mujeres y hombres y jóvenes que únicamente vamos a ser honrados cuando le demos importancia a la presencia de Dios. Cuando tú le des importancia, joven, a la presencia del Espíritu de Dios, vas a comenzar a ver cosas diferentes en tu vida, en tus estudios, en tu trabajo, en tus relaciones. Y es ahí cuando Dios nos honra. Dice, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Señor Jesús, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Espíritu Santo de Dios, te anhelamos. Yo voy a hacer una oración por los hermanos que nos están viendo a través de Facebook Live. Si has descuidado tu relación con el Señor, si tu caminar no ha sido recto delante de Dios, este es el día aceptable, dice el Señor. Venid luego y estemos a cuenta, dice Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero para que hermano, para que él entre ahí, vas a tener que abrir la puerta. Vas a tener que desocuparte como aquella mujer, hermano, que estaba ocupada en sus quehaceres. Pero cuando el maestro llegó a su casa, los dejó a un lado y se llegó a los pies del maestro. Yo quiero orar por ti, hermano, amigo que me escuchas. Si tu relación ha sido descuidada por las diferentes circunstancias, hoy oramos, iglesia. Oramos por los hermanos, ayúdanos. Señor Jesús, oramos por los hermanos que nos han visto a través de esta transmisión. Oramos, Padre, para que tu presencia sea real en ellos, oh Dios. Si hay padres que están atravesando dificultades, Señor, con sus hijos, Dios amado, ahora en el nombre de Jesús oramos, Padre, para que el anhelo, Señor, de buscar de tu presencia en ellos, Señor, nazca este día, Dios. Y cuando haya, Padre celestial, esa presencia, Señor, los cambios comenzarán a suceder en sus vidas. No porque yo lo diga, sino porque tú lo prometes a través de tu palabra. Gracias te doy, Jesús, por cada uno de nuestros amigos y familiares. Los bendecimos, oh Dios. Bendiciones grandes y en abundancia para tu vida, hermano. Dios te bendiga.